Vamos a la palabra de Dios. Hoy es el tema número 4 y veremos el tema número 4 de este ciclo de conferencias, el camino a la cruz. Y el título de esta conferencia es Del otro lado de la cruz. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. 1 Corintios 15, 3 y 4. Dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Acompáñame en oración. Señor, gracias porque nos has permitido, nos has dado la oportunidad de alabarte, de adorarte, de cantarte, de postrarnos, de expresar nuestra gratitud y nuestra adoración con nuestro canto y de muchas formas, Padre. Pero hoy nos acercamos ahora para escuchar tu palabra. Háblanos por medio de ella. Sabemos y reconocemos que la necesitamos. Tú dijiste que lo único que nos puede santificar es tu palabra. Ella es verdad y a ella nos ceñimos, nos apegamos, y todo lo que escuchemos que nos muestre que haya cosas que cambiar, que se identifique con nosotros o que nosotros nos identifiquemos con ello, nos comprometemos a recibirlo con mansedumbre y a ajustar nuestra vida para vivir en santidad como a ti te agrada, Señor. Que tu palabra penetre en nuestros corazones y que salgamos transformados de este lugar. Lo creemos y te lo agradecemos, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Cristo crucificado. Cristo crucificado es el tema que el apóstol Pablo se propuso a conocer. Es como cuando terminas, el high school y te propones a estudiar una carrera. Yo sé que después hay unas materias, lo que se le llama un asociado, y todavía no te decides, no tomas la decisión final acerca de lo que vas a estudiar, tu licenciatura, ¿no? Pero Pablo se propuso a conocer, a vivir un tema, era Cristo crucificado. Y por encima de toda sabiduría humana, y vaya que Pablo no era un hombre ignorante, Pablo no era un improvisado, Pablo no era alguien quien, pues ahí, como le llaman ahora, ¿no? Cristiano de meme, que tienen su teología, todas la sacan de los memes. Sino que Pablo era un hombre conocedor de la ley, un doctor de la ley, un discípulo de Gamaliel, quien ya conocimos un poquito dentro de la serie de Hechos, pero era un hombre prominente dentro de la religión, dentro del judaísmo. Era alguien quien tú jamás dudarías que conocía a Dios, por lo menos en la teoría. Y no solo esto, sino que era un hombre quien también conocía la filosofía, conocía todo lo que tenía que ver con Platón, con todos estos filósofos, con todo lo que tenía que ver con filosofía y humanismo y demás. No era un improvisado. Normalmente se nos tiene a los cristianos por gente ignorante, pero vemos que en la palabra de Dios, la palabra misma transforma a los hombres y hace sabio al sencillo. Vemos que Pablo no precisamente era un sencillo en su conocimiento intelectual, pero era un hombre transformado por la palabra de Dios. Y él se había propuesto en su corazón conocer y vivir por encima de cualquier filosofía, de cualquier excelencia de palabras, de cualquier sabiduría humana, ese tema que es la cruz de Cristo. Pero cuando nosotros hablamos de la cruz de Cristo, no debemos de limitarlo únicamente a la muerte de Jesús. En la cruz de Cristo, Jesús murió, pero cuando hablamos de la cruz tenemos que pensar más allá de la cruz. Aunque fue en ella en donde nuestra salvación fue posible, nuestra redención fue posible, hay más allá. Este camino a la cruz continúa. Y ahí estaba, donde nos quedamos ayer, el cuerpo de Jesús. Mientras que los apóstoles estaban escondidos, el cuerpo de Jesús estaba allí. Las mujeres estaban cerca de ese lugar, y estas mujeres eran mujeres que tenían la costumbre de servir, tenían el hábito de servir a Jesús. Qué hermoso es que haya mujeres que sirven a Jesús, ¿verdad que sí? Qué hermoso es que haya mujeres que sirven a Jesús y que lo hacen como Jesús espera que se les sirva. Eso es maravilloso. Ellas seguían dispuestas a servir a Jesús. Le habían servido durante su ministerio y aún el cuerpo muerto de Jesús estando allí, ellas seguían con esa disposición de servir a su maestro, de continuar sirviéndoles, a pesar de que los apóstoles, los discípulos estaban allá escondiditos, ¿no? Uno de ellos negándole. Ya se había arrepentido, dejemos en paz a Pedro, ¿no? Pero estas mujeres eran María de Magdala, era María, otra María, la madre de Jacobo, el menor, era uno de los apóstoles,
Y estaba también Salomé. Salomé era la esposa de un hombre llamado Zebedeo, un hombre prominente, un empresario de la pesca. Y era también esta Salomé, madre de los llamados hijos del trueno, de Jacobo y de Juan. Jesús murió por nuestros pecados en conformidad con las Escrituras. No salió nada de control del Padre, nada fue sorpresa para Dios. Él lo tenía previsto desde antes de la fundación del mundo y nos lo reveló en las Escrituras, esto lo vimos. Y después fue sepultado también conforme a las Escrituras. Y tú dices, bueno, ¿dónde estaba en la Biblia que Jesús sería sepultado? Pues mira, si abres tu Biblia y ves un libro llamado Jonás, vas a ver en todo el libro de Jonás que habla de Cristo, de cómo Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, asimismo Jesús estuvo sepultado 3 días. Toda la Escritura nos habla de Jesús, nos revela a Jesús y debemos de verla de esta forma. Jonás no es un libro de cuentitos, no es una fábula que les decimos a los niños. Jonás es literal, otra vez, es literal, es algo que ocurrió realmente y que está allí, que el Señor nos lo dejó allí para que lo tomemos por la fe, pero que no solo nos enfoquemos en un hombre dentro de un pez. ¿Cómo es eso? ¿Quién sabe? Pero es posible y es real. Y no solo nos enfoquemos en eso, sino que nos enfoquemos en Cristo, ahí revelado. Y Jonás nos revelaba y nos revela a Jesús estando sepultado. Vamos a Mateo capítulo 27, versículo 57. Vamos a tomar como base el capítulo 27 en adelante de Mateo, y vamos a estar yendo a algunos otros paralelos dentro de los evangelios para tener un panorama más amplio. Dice Mateo 27, 57, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Aquí vemos ya a un personaje, y este personaje, ya lo vimos, es José. José era un hombre muy cotidiano. ¿Hay algún José aquí? Sí, sí hay varios, ¿no? Aquí conozco a por lo menos uno. Era un hombre cotidiano, era un hombre común en Judea, en tiempos de Jesús. José era discípulo de Jesús, pero era un discípulo secreto, era distinto. Jesús tenía discípulos cercanos, pero mira, también tenía un discípulo secreto, que durante el ministerio de Jesús, pues no se manifestó, no salió del closet, diciendo yo soy un discípulo de Jesús. Pero además la Escritura, el Evangelio de Mateo nos revela que era un hombre rico, un hombre pudiente. Era un hombre no solo rico económicamente, sino también tenía poder religioso, porque era miembro del Sanedrín. Esto lo vemos en Marcos capítulo 15, versículo 43. Y tú dices, caray, ¿qué no fue el Sanedrín quien condenó a Jesús, quien arrestó a Jesús, quien mató a Jesús? Sí, pero este hombre José era un hombre noble. Es descrito en la Escritura como un hombre noble, quien siendo miembro del Sanedrín no participó en la muerte de Jesús. Eso lo vemos en Lucas 23, versículo 51. En este momento, este hombre José sale del anonimato y sin temor a los otros miembros del Sanedrín, o sea, siendo él miembro del Sanedrín, sale del anonimato y dice, yo soy discípulo de este hombre a quien mataron ustedes. Salió sin temor a las represalias. Ya vimos y ya sabía él que el Sanedrín no se andaba con cuentos, y los apóstoles lo siguieron viendo después, pero él no tuvo temor y salió del anonimato. Tampoco le tuvo temor a los romanos, que oye, el imperio romano era algo serio. Él tampoco tuvo temor, salió del anonimato en ese momento y se acercó a Pilato y le dijo, concédeme llevarme el cuerpo de Jesús. Versículo 59, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Vemos aquí algo interesante, y es que un hombre rico normalmente no se ensucia las manos para trabajar, ¿verdad que no? O sea, un hombre rico, un empresario, alguien exitoso, normalmente, y digo normalmente, si tiene una empresa de construcción, normalmente no lo vas a ver echando un vaciado, ¿verdad? O poniendo sheetrock. No, tiene empleados que lo hagan y él se dedica a otras cosas. Pero aquí vemos a este hombre noble, a este hombre rico, miembro del Sanedrín, discípulo, quien salió del anonimato, discípulo de Jesús. Y lo vemos que a pesar de que tenía empleados, con toda seguridad, él mismo decidió participar y hacerse cargo de la sepultura de Jesús. Versículo 60. Y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. ¿Qué te parece? Jesús, hermanos, debemos de recordar que no se parecía en nada a los ministros del día de hoy, ¿verdad? A muchos de los ministros del día de hoy, quienes
presumen de sus Rolls Royce y sus Corvettes y sus casas de millones de dólares en River Oaks y todo esto, o en Beverly Hills, whatever. Jesús no estaba detrás de lo terrenal, aunque ciertamente las cosas materiales, el dinero era necesario y lo sigue siendo el día de hoy, pero el enfoque de Jesús no estaba en lo material. Él no era como muchos de nosotros quienes estamos tan estresados por asegurar nuestro futuro que somos capaces de descuidar cualquier cosa, incluida nuestra familia, pero más importante, incluido a Dios. Hago a un lado a Dios para dedicarme a asegurar mi futuro. Bueno, Jesús no pensaba de esta forma. Él no pensó nunca en asegurar su futuro terrenal, o sea, en comprarse una tumba, un terrenito. Eso es muy acostumbrado aquí en este país. Y hay muchos nativos de este país quienes ya tienen su tumba, ya tienen su cajón, ya tienen todo preparado. Bueno, Jesús no. Él no estaba enfocado en eso. Él estaba enfocado en hacer la obra del Padre, que era morir por nosotros, esto que hemos visto. Pero a pesar de eso, ya había reservado un sepulcro lujoso para él. Un sepulcro nuevo para él, como en los que los ricos eran sepultados. Ese ya estaba destinado para él. Vamos a Isaías 53:9. Yo te lo voy a leer en una versión que es la traducción lenguaje actual. Y nos dice cómo esto ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Seguramente Jesús, conociendo todas las cosas, no se preocupaba por esto porque sabía que ya había un sepulcro lujoso disponible para él después de su muerte. Dice Isaías 53:9. El fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados, aunque nunca cometió ningún crimen ni jamás engañó a nadie. Vemos que hay otro personaje más adelante quien tuvo parte en la sepultura de Jesús. Este otro discípulo secreto salió también del anonimato y su nombre te va a sonar familiar. Se llamaba Nicodemo. ¿Te suena? Este hombre Nicodemo lo vemos registrado en Juan capítulo 19, ahí en el Evangelio, aunque previamente había aparecido ese texto tan conocido por nosotros, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues fue el primer receptor de él fue Nicodemo. Dice Juan 19:39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Y este fue el segundo encuentro registrado en los evangelios de este fariseo con Jesús. Mientras que estuvo en vida, el Señor le habló acerca de la necesidad de nacer de nuevo. O sea, él como fariseo debía de conocer estas cosas. Y el Señor le dijo, oye, eres maestro de la ley y no sabes, porque él preguntaba, ¿cómo es posible que pueda nacer de nuevo? ¿Podré volver de nuevo al vientre de mi madre y nacer ya siendo viejo? Y Jesús le dijo, hijo, eres maestro y no sabes estas cosas, pero bueno. El Señor tuvo paciencia y después las entendió, por supuesto, ¿no? Y se hizo discípulo de Jesús. José de Arimatea y Nicodemo perfumaron el cuerpo de Jesús. Nicodemo trajo una costosa mezcla de aromas y así él daba testimonio de que realmente había nacido de nuevo. Y entre él y José de Arimatea lo ungieron, lo perfumaron, lo envolvieron en una sábana blanca e hicieron rodar la piedra de aquel sepulcro de ricos y se fueron. Las Marías, de quienes vimos, y esta mujer Salomé se quedaron ahí al pie del sepulcro. Y aquí podemos ver una enseñanza, y es que José de Arimatea y Nicodemo eran discípulos de Jesús, pero los discípulos de Jesús no lo sabemos todo. ¿Cuántos están de acuerdo? No lo sabemos todo. En este caso, ellos desconocían algo. Sí eran discípulos de Jesús, pero desconocían algo, y era esto, que Jesús iba a resucitar. Si ellos hubieran sabido y hubieran estado seguros de que Jesús iba a resucitar, pues no se hubieran ido de la tumba, ¿no crees? Se hubieran quedado allí esperando a que resucitara, pero se fueron. Y en el capítulo 27 de Mateo, versículo 62, vamos a ver ahora otro tema, no otro tema, sino otros personajes, que son los fariseos. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. O sea, esta vez, acuérdate que primero no quisieron entrar ante Pilato porque no se querían contaminar. Pero esta vez ya habían logrado su misión, ya estuvieron dispuestos a entrar en donde estaba el pagano Pilato. Dice el versículo 63, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, fíjate cómo se refieren a él. O sea, ya lo mataron, pero se siguen refiriendo a él con desprecio, como un engañador.
Lo que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. O sea, ellos decían, pues no sea que estos fanáticos vayan a pensar que sí resucitó de veras y se vayan a robar el cuerpo o vayan a hacer algo. Así que, mira, para evitarnos problemas, mejor manda quien lo cuide el cuerpo, ¿no? Dice el versículo 65, y Pilato les dijo: ahí tienes una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Hermanos, Dios estaba permitiendo esto. Dios lo estaba permitiendo. ¿Para qué? Para afirmar la veracidad de la resurrección de Cristo. Para que no hubiera ni la más mínima duda acerca de su resurrección. Y esto me recuerda al profeta Elías cuando estaba orando para que fuego descendiera del cielo ante los profetas de Baal. Y te acuerdas que él le echó agua todavía al sacrificio para que se viera más difícil el asunto, para que fuera más difícil y humanamente hablando. Pero Dios hizo descender el fuego a pesar del agua. Y el Señor estaba permitiendo esto para afirmar la veracidad de su resurrección. Dice el capítulo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, esto fue un domingo como hoy, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y ya vimos un poco acerca de los terremotos, ¿verdad? Dios se manifiesta y cuando Él se manifiesta, pues la creación también tiembla, también reacciona. Vimos que en algún momento que el Señor cuando se manifestó en el monte Sinaí hubo un terremoto. Vemos también que cuando el Señor se le manifestó a Elías en el monte Horeb también hubo un terremoto. Vemos que en Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, hubo un terremoto. Y hermanos, si la creación cuenta, si los cielos cuentan la gloria, si la creación tiembla ante la presencia de Dios, ¿no te parece que nosotros, sus hijos, también debemos de reaccionar ante la manifestación de Dios en su palabra o de cualquier forma? Este terremoto era la evidencia de que el Dios Trino, como dice Romanos 8:11, resucitó de los muertos a Cristo Jesús. Este terremoto era la evidencia de eso. Dice el versículo 3, su aspecto era como un relámpago, está hablando del ángel, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Aquí vemos la manifestación de un ángel. La Biblia nos habla de la existencia de estos seres servidores de Dios, seres angelicales, quienes eran imponentes. Y vemos aquí que los mismos guardias temblaron. Estos guardias estaban armados. No eran un niño de 8 años, sino eran hombres fuertes, hombres armados. Y ante la manifestación de este ángel temblaron, se quedaron paralizados de miedo. Y es bueno aclarar algo aquí. Vemos en el texto que el ángel no fue quien movió la piedra. No fue el ángel quien movió la piedra para ayudar a Jesús a salir. O sea, la piedra no la movió para ayudar a Jesús a que saliera. Mira, si Jesús es poderoso para resucitar de entre los muertos, ¿tú no crees que él mismo podía mover la piedra? Claro. Además, hay un dato que es interesante, es que el cuerpo glorificado de Jesús resucitado es capaz de traspasar las paredes, es capaz de traspasar. Así que, pues, ¿para qué movió la piedra el ángel? Es la pregunta. Bueno, la respuesta es para que los demás vieran la tumba vacía. Esa piedra la movió el ángel para que los demás vieran, fueran testigos de esa tumba vacía. Y María Magdalena fue la primera en llegar. Ahora vamos al Evangelio de Juan para ver lo que ocurrió al llegar María. Dice Juan capítulo 20, versículo 2. Vamos a leer un buen pedazo, desde el versículo 2 en adelante, es el 10. Dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Así se refería Juan a sí mismo. Acuérdate que él no ponía su nombre allí, nada más decía al que Jesús amaba. Nada más decía el que corría más rápido. Así Juan hablaba de sí mismo. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Aquí vemos que María ignoraba
o había olvidado que Jesús les había anunciado su resurrección más de una vez. Dice el versículo 3, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Ahí está, ¿ves? Juan. Y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio lienzos puestos allí, pero no entró. Fíjate cómo Juan está hablando de sí mismo, y él dice, pues yo fui más rápido que Pedro, pero no me atreví a entrar. Pedro sí. Él se quedó pasmado al comprobar que algo no estaba normal allí. O sea, esa piedra no debía estar así, o sea, algo estaba mal. Se quedó pasmado, aunque llegó primero, se quedó allí, sorprendido, pasmado. Dice el versículo 6, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Qué bonito, ¿no? Que el Señor ordenado dejó todo enrolladito, todo ordenadito, no todo así como que explotó una bomba, sino que dejó todo ordenadito. Y eso es una buena lección para nosotros, varones. Las hermanas dicen amén. Pedro siempre fue el más lanzado, siempre fue el más intrépido, siempre fue el que se echaba para adelante. Y él no se conformó con ver desde afuera lo que estaba pasando. Entró para ver lo que había pasado. O sea, no sabía lo que iba a encontrar, pero él no se quedó. Juan sí se quedó allí, ¿no? Pedro se metió, porque era más lanzado siempre. Versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Las escrituras, como dije, hablaban de la resurrección de Jesús en el libro de Jonás. Además, Jesús les había dicho que iba a morir, que iba a resucitar. Lo leímos en la primera conferencia de esta serie, en Mateo 17. Y en Mateo 16, ya Jesús también les había anunciado su muerte, su resurrección. Vamos ahí, Mateo 16, 21. Acompáñame, por favor. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué tal? No era nuevo para ellos. Pero ambos, tanto Pedro como Juan, tuvieron que ver para creer. No estuvieron ahí al pie de la tumba diciendo, sí, acuérdate que el Señor nos dijo que iba a padecer de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, que lo iban a matar, pero acuérdate que nos dijo que iba a resucitar y vamos, ahí estamos en la tumba. ¿No? ¿Se les olvidó? Dice el versículo 11 de Juan 20, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Otra vez vemos aquí a los ángeles, y los ángeles juegan un papel importante cuando tiene que ver con el mensaje de Dios. ¿Te acuerdas en la caída cuando Adán y Eva pecaron? Todos conocemos la historia, y si no, léela en tu Biblia. Génesis, cada enero empiezas en Génesis, ¿verdad? Pero termínala. Y ahí en Génesis nosotros vemos cómo ellos fueron expulsados de aquel huerto, y vemos que había ángeles allí que impedían el acceso al árbol de la vida. Esto lo vemos en Génesis 3:24. Los ángeles estaban guardando el acceso al árbol de la vida, pero aquí en esta etapa, en la resurrección, los ángeles están interviniendo para atraer la atención al dador de la vida. Primero guardaban, protegían que nadie se acercara al árbol de la vida, pero aquí ahora ellos están atrayendo la atención del dador de la vida, de Jesús resucitado. Dice el versículo 13, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y es que en los momentos de dolor, ¿alguna vez has estado en un momento de dolor? En esos momentos de dolor, de tristeza, como que la fe se nos olvida, como que la fe no es lo primero que viene a nuestra mente, y está bien, o sea, es parte de nuestra naturaleza caída. En esos momentos de aflicción, de dolor, de una pérdida, la fe tiene que crecer, tiene que aumentar, y para esto
están algunos hermanos que nos guían a la palabra, para eso está alguna predicación que escuchas, algún libro que lees que te recuerda la palabra y te guía y hace crecer tu fe. Allí María estaba afligida, llorando, pensando en las circunstancias, y eso es en lo que pensamos normalmente cuando estamos en aflicción, en dificultad, cuando te diagnostican una enfermedad, etcétera. Piensas en las circunstancias, piensas en todo, piensas en con quién se van a quedar tus hijos, piensas en qué va a pasar con la casa, piensas en qué va a pasar con el carro, y si te van a tocar las golondrinas, si te van a cremar, si te van, etcétera, ¿no? Y después nos acordamos de la fe, y después nos acordamos de que el Señor es poderoso para hacer milagros, es poderoso para sanar. Después nos acordamos, pero primero ya, ¿verdad? Y hasta como que bueno, que sí, el Señor es bueno, pero hay que tener las golondrinas listas, ¿eh? El mariachi afinado y todo. Como que nos falta fe a veces, ¿no? Y María estaba pensando en eso, en las circunstancias. Ella pensaba que el cuerpo de Jesús había sido robado, es lo que dice. Se han llevado el cuerpo de mi Señor. Y es que el dolor de perder a un ser querido es fuerte, ¿no crees? Has perdido un ser querido, es fuerte. Pero peor todavía cuando no tienes el cuerpo a cual llorarle. En el país del cual algunos de nosotros, la mayoría venimos, pues la inseguridad ha pegado, ¿no? Y conozco personas quienes pues le desaparecieron a un familiar. Y es triste saber que ya no está. Y es más triste no tener el cuerpo, no tener nada de los restos de tu familiar. Ella estaba en ese extremo dolor de haber perdido a su maestro y de no tener el cuerpo del maestro. Y es que en los momentos de dolor, como dije, nos olvidamos de la fe, pero el hecho de que nosotros nos olvidemos de la fe no anula que Jesús está allí cerca de nosotros. ¿Viste que Jesús estaba allí? María lloraba y Jesús estaba allí con ella. Jesús está con nosotros en los momentos de dolor, aunque no nos demos cuenta. Es el versículo 15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano es el cuidador del huerto, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. ¿Ves que hay signos de admiración y más de uno? María. Y así Dios está llamando el día de hoy. Juan, Pedro, quien estás en aflicción, Dios te está llamando. ¿Para qué? Para que voltees a Él, para que volteemos a Él si estás en un momento de aflicción, para que reconozcas que Él está allí en los momentos de dolor y que ha estado allí en los momentos de dolor y está llamándonos por nuestro nombre. Volviéndose a ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Jesús le estaba diciendo aquí a ella: no te entretengas, porque obviamente el ver al maestro, pues ella estaba acostumbrada a servirle. ¿Qué necesitas, maestro? ¿Cómo te puedo servir? Y Jesús le dijo: no, espérate, ahorita no te distraigas con nada, no te entretengas, escucha la misión que tengo para darte. Y así también es bueno que nosotros abramos nuestros oídos para escuchar la misión que Dios tiene para darnos. Hay una que ya tenemos todos, que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, hacer discípulos a todas las naciones. Esa misión la tenemos. Y Jesús le dijo esto a ella para que escuchara la misión. Continúa diciendo: mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Aquí podemos ver cómo Jesús afirma que no hay distinciones, ¿te fijas? No hay distinciones para Él en cuanto a la proclamación del evangelio. Del otro lado de la cruz no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer, como dice Gálatas capítulo 3, versículo 28. En cuanto a la proclamación del evangelio, no hay distinciones. Aquí vemos a una mujer a la que es encomendada para dar las buenas nuevas de que el Señor había resucitado. Además, Lucas nos da un detalle: no era María sola quien obedeció, sino las otras dos mujeres. Vamos a Lucas 24, versículo 10. Dice: eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿Qué te parece? ¿No le das gracias a Dios porque el Señor no distingue entre hombres y mujeres, entre razas, entre nada en cuanto a la proclamación del evangelio? Gracias, Señor, porque
le da la oportunidad a las mujeres también de proclamar este precioso evangelio. Y se puede diferir, hermanos, en cosas secundarias. Incluso eso que acabo de decir. Hay algunos hermanos nuestros quienes dicen, no, la mujer que calle. Bueno, eso es algo secundario, ¿no? Se pierden de la bendición de escuchar lo que muchas mujeres tienen para enseñarnos. Y eso es algo secundario. Y en eso podemos diferir. No pasa nada. Pero jamás podemos diferir en la resurrección de Cristo. Esto es un tema esencial de la Escritura. Y dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 17. El tema de la resurrección es un tema esencial que no es negociable, que si alguien no cree en la resurrección como tal, como una verdad bíblica esencial, no es nuestro hermano. Y allí no podemos negociar, tenemos que pintar nuestra raya. Dice 1 Corintios 15, 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. O sea, pues ¿para qué pierdes el tiempo acá, no? Aún estáis en vuestros pecados. O sea, todo lo que hagas no sirve para nada, porque la resurrección de Cristo es un tema esencial, no es un mito, no es una ilusión, es cierto, es verdadero, pero aunque no es algo común, es un milagro de Dios, y como todo milagro se debe de recibir por la fe. Hubiera sido suficiente con el testimonio de las mujeres, ¿no crees? Ellas fueron enviadas para decir, Cristo resucitó, y con eso hubiera sido suficiente, ¿no crees? Para que ellos creyeran, para que los discípulos creyeran, para que nosotros creyéramos. Y en el Evangelio de Lucas, no vamos a ir ahí, en el capítulo 24, versículo 11, dice que los discípulos cuando escucharon eso de las mujeres dijeron, estas están locas, se volvieron locas, la tristeza las volvió locas. Pero por su amor, por el amor de Dios, por la bondad de Dios, a Él le plació presentarse resucitado ante muchos testigos. Podría haber sido suficiente con el testimonio de las mujeres, pero a Él le plació presentarse resucitado ante muchos testigos. Fíjate, la ley, lo vimos ayer, señalaba que por boca de 2 o 3 testigos debía de constar toda palabra para tomarla como certera. Pero ¿qué crees? Al Señor no le bastaron 2 o 3 testigos para afirmar que su resurrección era verdadera. Vamos a ver, por razón de tiempo, la lista te la voy a dar que 1 Corintios 15 nos da. Pero si quieres anotar, número 1, Jesús se le apareció a los discípulos en el camino de Emaús. Esa es la aparición número 1 ahí en la lista de 1 Corintios 15. Y eso está en Marcos capítulo 16. Si tú quieres ver cómo el Señor se les apareció a los discípulos en camino de Emaús, Marcos 16, 12, te lo va a decir. Número 2, Jesús se le apareció también a Pedro en Jerusalén. Eso está en Lucas 24, 34. La lista de 1 Corintios 15 también nos dice que se le apareció a 10 de los apóstoles juntos. Esto lo vemos también en Lucas 24, versículos del 36 al 43. También la lista de 1 Corintios 15 nos revela que se le apareció a 11 apóstoles en Juan 20, 24 y 29. Se le apareció también a 7 de los apóstoles que estaban pescando en Galilea. Eso está en Juan 21, del 1 al 23. Y también se les apareció nuevamente a los 11 en Galilea. Eso está en Mateo 28, 16. 1 Corintios 15, en el versículo 6, nos dice que se le apareció a 500 personas al mismo tiempo. O sea, no 2 o 3 testigos, 500, más de 500. Y en 1 Corintios, en el versículo 7, capítulo 15, dice que se le apareció a Jacobo, al hermano del Señor. ¿Qué te parece? Jesús daba evidencia con más de 2, más de 3, más de 10, 500 y más testigos oculares de la resurrección de Cristo. No era solamente el testimonio de las mujeres, aunque eso hubiera sido suficiente, ¿no crees? Y no queremos quedarnos únicamente con la narración de los hechos alrededor de la cruz. O sea, hemos estado narrando lo que ocurrió alrededor de la cruz, hemos tratado de extraer algunas enseñanzas para nuestra vida. Podrías verte una película o podrías leerte un libro, cómo cronológicamente ocurrieron las cosas, pero no queremos quedarnos solamente con esa información alrededor de la cruz, con la pasión, con la muerte, con la sepultura, con la resurrección de Jesús, que todos son hechos históricos comprobables. Es importante que reflexionemos en cómo esto impacta nuestras vidas. Dijimos al iniciar estas conferencias que lo vamos a ver no como información histórica, sino como palabra de Dios, la cual es útil para enseñarnos, para reprendernos, para exhortarnos, para instruirnos, y lo vamos a tomar así. Entonces, ¿cómo impacta nuestras vidas lo que está del otro lado de la cruz? Bueno, primeramente,
la resurrección hizo posible la esperanza del nuevo nacimiento. La resurrección hizo posible la esperanza del nuevo nacimiento. Si Jesús no hubiera resucitado, no habría posibilidad de que eso que Jesús le compartió a Nicodemo hubiera ocurrido. Es necesario que nazcas de nuevo, sí, pero después de que Jesús resucite. Y no hubiera sido posible que se efectuara. Dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Pedro está alabando al Señor, está adorando al Señor y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y dice: por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, nosotros hemos renacido para una esperanza viva. Hay esperanza para nosotros. Fuera de Jesús, todas las esperanzas son engañosas, no son seguras. ¿En dónde está tu esperanza? ¿En dinero? Tú ves cómo el dinero se esfuma. ¿Conoces a quienes han perdido todo su dinero? Aquí en esta misma ciudad, quienes lo perdieron todo después de un huracán, ni se la veían venir, todo estaba perfectamente planeado. ¿Tu esperanza está en el dinero? ¿Tu esperanza está en una persona? ¿En un chico? ¿En serio? ¿Ahí está tu esperanza? Y dices: no me he casado, yo ya no salgo ni en eBay, ¿verdad? Y ya cuando me case, entonces sí voy a ser feliz. Ahí está mi esperanza. Y te casas y no era lo que pensabas. No era. O sea, sí te hace feliz la persona, pero no está la plenitud allí. Después te casas y, ¿cuándo van a tener bebé? ¿Y cuándo van a tener bebé? ¿Y cuándo van a tener bebé? Y hay quienes caen en esa trampa y dicen: sí, cuando tengamos un bebé vamos a ser felices, ahí está nuestra esperanza. Y llega el bebé y a las 3 de la mañana está gritando y dice: ¿qué tal? ¿No estaba la esperanza allí? Los que están estudiando, cuando termines tu carrera, ahí está tu esperanza, vas a ser exitoso y todo. Y te das cuenta que no es lo mismo la carrera que ya cuando estás laborando, ya cuando estás trabajando. No es lo mismo. Entonces vamos poniendo nuestras esperanzas en diferentes cosas. Pero aquí vemos que hay una esperanza viva, hay una esperanza real. ¿En qué? En el nuevo nacimiento, en ser nuevas criaturas, en tener una nueva agenda, en tener una nueva razón de vivir. Y esto fue posible por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección hace posible que seamos victoriosos sobre el pecado. El pecado, mira, si te preguntaran por qué el mundo está tan mal y todo esto, es a causa del pecado. A causa del pecado. El pecado es el problema aquí, en todo esto. Y nosotros somos nuevas criaturas, aquellos quienes hemos creído en Jesús, y como nuevas criaturas ya no estamos sujetos a la esclavitud del pecado. Aquel quien no ha nacido de nuevo, quien no ha depositado su confianza en Jesús, es esclavo del pecado. Y aquellos hombres, ¿te acuerdas que le dijeron a Jesús: no, nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie, para nada, ¿cómo crees? Y el Señor les dijo: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Haces pecado, eres esclavo del pecado. Aunque digas que eres libre, aunque digas: no, yo no me meto a la iglesia, yo no necesito nada, yo controlo mis asuntos. Pero siempre habrá un pecado que te tendrá dominado. Siempre habrá ese pecado que te tiene esclavizado. Llámese pornografía, llámese orgullo, llámese soberbia, vanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de esos pecados que tú crees que los tienes bajo control y que nadie se va a enterar, y que están ahí escondiditos y que tú has manejado muy bien, que nadie se entere, eres esclavo del pecado. Pero la resurrección hizo posible para aquellos quienes somos hijos de Dios, nuevas criaturas, para que ya no estemos sujetos a la esclavitud de ese pecado, para que seamos libres, pero no libres para hacer lo que queremos, sino libres para servir a Dios, libres para obedecer a Dios. Si no hubiera resucitado Cristo, nosotros no hubiéramos nacido de nuevo. Además, la resurrección hizo posible nuestra justificación ante el Padre. Vamos a Romanos capítulo 4, versículo 25. Dije que la resurrección hizo posible nuestra justificación ante el Padre. Ahorita voy a explicar un poquito brevemente lo que es esto. El cual, hablando de Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones, nuestras ofensas a la ley, y resucitado para nuestra justificación. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y es que nosotros necesitábamos ser justificados ante Dios a causa de nuestro pecado. ¿Por qué? Nomás porque nacimos, nomás por eso. ¿Yo qué hice para ser pecador? Nomás nacer, ¿qué te parece? A causa del pecado de Adán,
Se ha ido transmitiendo ese pecado generación a generación. Somos concebidos en pecado y ya nomás por el hecho de nacer, dice la palabra que somos merecedores del justo juicio de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Vas a trabajar y te pagan $500, por ejemplo. Vives en pecado y recibes la paga, que es la muerte. No hay otra paga. Se siente rico, ¿verdad? Se siente agradable, pero la paga es la muerte. Y cuando Cristo resucitó, su obra fue completada. El pecado fue vencido a causa de la resurrección. Nos hizo libres de la esclavitud del pecado, aquellos quienes depositamos nuestra fe en Él. Ese juicio que nosotros merecíamos exigía la penalidad de la muerte. Y allí Jesús ya había pagado esa penalidad de la muerte, la llevó consigo. Al estar unidos a Cristo nosotros, la aprobación, escucha esto, la aprobación de Cristo ante el Padre es nuestra aprobación. Es decir, ser justificado quiere decir que el Señor ya no nos ve a nosotros como pecadores. Ya no te ve a ti, Pancho, Juan, Pedro, como te llames. Ya no te ve a ti, ve a Cristo. Quisiera hacer una ilustración, pero por cuestión de tiempo. Pero los que tenemos niños chiquitos que estaban aprendiendo a caminar, yo lo hacía con mi niño y lo ponía en mis pies. Y después yo iba caminando con él, sus piecitos arriba de los míos. Mi niña también. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. Él va caminando por nosotros. Nosotros nos dejamos guiar por Él. Y el Señor, el Padre, ve a Jesús en nosotros. Ya no nos ve a nosotros, sino que ve a Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Porque esa penalidad que exigía la ira de Dios quedó pagada. Del otro lado de la cruz, hermanos, está la resurrección. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Y la resurrección hace posible nuestra misión en la tierra. Lo hemos visto previamente. ¿Cuál es nuestra misión en la tierra? Esas son las grandes preguntas del hombre, ¿no? ¿De dónde vengo y para dónde voy? O sea, ¿cuál es mi objetivo en este mundo? Pues ya lo vimos, ¿no? Es que la pregunta es nacer, crecer, reproducirte y morir y dejar muchas fotos en Instagram. ¿Acaso es eso? No. La misión que nosotros tenemos es glorificar a Dios y glorificamos a Dios haciendo su voluntad. Y Él nos dio a nosotros, quienes hemos sido resucitados, quienes hemos sido justificados delante del Padre. Es esta misión que vemos en Mateo capítulo 28, versículo 16. Porque Jesús resucitó y durante 40 días estuvo mostrándose resucitado. Lo hemos visto a sus discípulos. Pero mientras que estuvo con sus discípulos resucitado, es interesante cómo Jesús comió con ellos. Tuvo comunión con ellos. Al nosotros comer con alguien, estamos demostrando que es alguien quien nos interesa. Tú no comes con cualquier persona, ¿verdad que no? Tienes que conocerlo, y al tener esta iniciativa de comer es porque esperas tener un feedback de la otra persona, conocerlo, servirlo, lo amas, ¿verdad? Lo aprecias, o tienes algún interés de por medio. Pero vemos aquí que el Señor Jesús comió con ellos, al aparecérseles, tuvo comunión con ellos comiendo, pero además de comer con ellos, Jesús les habló acerca del reino de Dios. El Señor no solamente comía con la gente, no solamente comía con sus discípulos, pasaba un rato agradable, sino que ocupaba ese tiempo para enseñarles la doctrina del reino de Dios, para enseñarles lo que Él oía del Padre. ¿En dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo? Las personas con quienes invertimos nuestro tiempo, ¿lo hacemos para hablar cosas que edifican, lo que oímos del Padre? Ahí cada uno de nosotros tenemos la respuesta. Les habló del reino de Dios, comió con ellos y les dio un trabajo. Les encomendó un trabajo. Y esa es nuestra misión, ese es nuestro objetivo mientras que estemos en esta vida. Así glorificamos al Padre. Dice Mateo 28, 16. Creo que ya tuvo tiempo para llegar. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice que está Jesús hablando de potestad, está hablando de autoridad. Y ya que Él tenía toda la potestad, tanto en el cielo como en la tierra, les encomienda la misión en el versículo 19. Dice, por tanto, ya que toda potestad me ha sido dada, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Te acuerdas de la confesión de Pedro? Tú eres Pedro, ¿verdad? Y te digo que sobre esta roca, o sea, sobre Jesús hablando de sí mismo, edificaré mi iglesia. Sobre quien se edifica la iglesia es sobre Jesús. Jesús igual a iglesia. Y aquí, cuando Él les da la misión a sus discípulos, les dice, los van a hacer discípulos, los van a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Implícitamente allí está la iglesia. En la iglesia es donde encuentras el bautismo. No te puedes bautizar a ti mismo. ¿Estás de acuerdo? Así que si eres discípulo de Cristo, el siguiente paso es bautizarte, es dar testimonio. Y para eso no lo puedes hacer solo, necesitas ser parte de una iglesia. Si no, no se puede. El bautismo, el ser discípulo y la enseñanza que está en el versículo 20, el discipulado, es dentro de la iglesia. ¿Está de acuerdo conmigo? Es dentro de la iglesia. Aquí lea 28, haga su propia exégesis, váyase palabra por palabra en el original, interprételo usted mismo y se va a dar cuenta que implícitamente el Señor está hablando del discipulado dentro de su empresa, que es la iglesia de Cristo. Enseñándoles ¿qué? Lo que se les ocurra. Enseñándoles, pues a ver, ¿tú qué opinas? No, pues yo creo que sí, no, yo creo que quién sabe. Y cada quien saca su propio rollo y bueno, pues ahí el que grita más fuerte es el que tiene la razón. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enséñeles a obedecer. De eso se trata. No se trata nada más de discutir y de hacer un foro y aquí a ver, como dije, ¿no? Discutir un poquito. Sino se trata de enseñar para obedecer. ¿De qué sirve que te sepas 300 versículos de la Biblia por segundo si no obedeces ni uno? Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. ¿Qué tal? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El Señor promete estar con nosotros, acompañarnos en nuestro discipulado. Al discipular nosotros a otros y al ser discipulados, el Señor promete estar allí. No solo les dio y nos encomendó este trabajo, nos dio el poder para realizarlo. ¿Qué te parece? El Señor no solamente nos manda a hacer cosas, sino que nos da el poder para realizar la misión que Él nos encomienda. Sería muy difícil hacer discípulos, enseñar a otros, si no tuviéramos al Espíritu Santo. Porque tendríamos que depender de nuestra habilidad de enseñanza, con nuestra habilidad didáctica, y no todos la tenemos, así, bien al tiro. Pero gracias a Dios porque el Señor no depende de nuestras habilidades didácticas, no depende de nuestros títulos académicos, sino que nos ha dado a su Espíritu Santo, su misma vida. Dijimos que el Espíritu Santo es el ruaj, el soplo, la vida de Dios, el aliento de Dios, está en nosotros. Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y qué crees? Jesús es el verbo, la palabra hecha carne habitando en nosotros. Y Él dijo, yo iré y habitaré en vosotros. Iremos y haremos morada en ustedes. Nos ha dado su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder que se activó después de que Jesús resucitó. Después de que Jesús resucitó, este poder permanente en aquellos quienes hemos creído se ha hecho activo en nosotros. Era necesario que Jesús resucitara para que el Espíritu Santo y su poder pudiera venir a nosotros para empoderarnos en esa misión. Dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1:8, en donde vemos cómo les es dada esta promesa de lo que yo les estoy hablando. Estaba la misión y todos, no, pues sí, o sea, sí está grande el proyecto, ¿no? Que vayamos a todas las naciones, que hagamos discípulos, que los bauticemos y que les enseñemos. Eso es mucho, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Espérense, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. ¿Qué hacemos con ese poder? O sea, si eres hijo de Dios, ese poder está en ti, de manera permanente, el Espíritu Santo, Dios mismo, su poder. ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con ese poder? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Testigo es martureo, es alguien quien está dispuesto a dar su vida por esta verdad. Me seréis testigos en Jerusalén, o sea, ahí en corto donde estaban. No te esperes, no, es que yo tengo llamado allá al África y yo allá a la China, ¿no? Está bien.
Pero empiézale por Jerusalén, ahí en corto. ¿A quién tienes en corto? A tus compañeros de trabajo, a tus familiares, a tus amigos, a tus vecinos. Haz las paces con él. Dile, ¿sabes qué? Siempre te hago travesuras ahí, vecino, perdóname. Perdóname, ya soy creyente, ahora soy nueva criatura. Y ahora te quiero hablar de este Dios. ¿Verdad? Me seréis testigos en Jerusalén, pero además en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto no se refería únicamente a ellos, sino a los discípulos que ellos iban a hacer con ese poder. Ellos harían a discípulos, esos discípulos harían más discípulos y esos otros discípulos harían más discípulos. ¿Te fijas cómo el evangelio y la obra de Dios no está centrada en un hombre? Porque un hombre se enferma de diarrea y no puede venir a predicar un día, o se enferma de lo que sea y no puede, somos limitados, somos falibles, pero el evangelio es poder y va a continuar. Entonces esos discípulos hacen más discípulos y así podrían llegar hasta Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vemos cómo la historia nos revela que pues, no todos llegaron hasta lo último de la tierra. Ellos personalmente, versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Es importante, hermanos, añadir que también del otro lado de la cruz está la resurrección, por supuesto, pero está este evento que acabamos de leer, que es la ascensión. Justo antes de Jesús ascender, esto es subir a los cielos, Él les había dado esta promesa del poder para hacer su obra, para hacer su misión. El Espíritu Santo no es un rollo ahí que te ponen y andas ahí saltando, como pareces pez fuera del agua y haciendo todas estas ridiculeces. Eso no, el Espíritu Santo no le quita la dignidad a una persona. Le da poder para hacer la misión que Dios quiere que hagamos. Eso es el Espíritu Santo. Y ese poder les fue prometido antes de que Jesús subiera a los cielos. Y es importante esto. Normalmente lo decimos, sí, Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús ascendió a los cielos. Sí, ok. Pero ¿habías pensado que el cuerpo resucitado de Jesús era un cuerpo material, un cuerpo físico? ¿Cómo sabemos esto? ¿No le dijo Jesús a Tomás? Mete tu mano, mete tu dedo en mi mano, mete tu mano en mi costado. Era un cuerpo físico, real, no era un prisma, algo ficticio, no era un fantasma, era un cuerpo físico real. ¿No comió con ellos? Él les dijo, un fantasma no come, hijos. De hecho, un pececito. Y comió con ellos, demostrando así que era un cuerpo real, físico, no exactamente como el nuestro, porque es un cuerpo que no envejece, que no se enferma, que no, etcétera, que no tiene todas estas debilidades que son a causa del pecado. ¿Sabías que nosotros nos enfermamos a causa del pecado? ¿Sabías que nosotros envejecemos a causa del pecado? Y las hermanas dicen, ya ves, vieja, no gastes tanto en cremas, ¿verdad? Dicen, es el pecado. Y mira, no las puedes revertir. Por más estiradas y botox y cosas que te tomes y te operes, tarde o temprano te vas a terminar viendo así como, ¿verdad? Como gárgola, ¿no? Así todo feo. Es a causa del pecado que envejecemos, es a causa del pecado que nos enfermamos, es a causa del pecado que morimos, que este cuerpo físico muere. Pero el Señor venció el pecado y nos ha prometido a nosotros, lo vamos a ver, un cuerpo resucitado. El cuerpo de Jesús era un cuerpo material, un cuerpo glorificado que podía traspasar paredes, que podía comer. Y ese cuerpo material, ese cuerpo resucitado, subió al cielo. Y no fue como que Jesús les dijo, ahora me ven, ahora no me ven, y desapareció. ¿Qué pasó? Lentamente ascendió, subió al cielo. Hubo tiempo suficiente para que todos sus discípulos le vieran. Y aquí Él les estaba mandando un mensaje, otro mensaje. A mí me gusta que las cosas sean reales. Nosotros no estamos hablando cuentitos de hadas y historietas ahí bonitas. El cielo es real. No he ido, pero lo creo. Esto es en lo que nosotros creemos. Creemos que el cielo es real. Y por cierto, creemos que el infierno también es real. No es un cuento inventado, no es una historia para que te portes bien y que seas buena persona. No. El infierno es real, el cielo es real. Y Jesús, al ascender a los cielos, lentamente les estaba dando este mensaje. El cielo es real, para allá voy. Y ya se los había dicho. Ellos lo vieron ahora con sus propios ojos. Y con ese mismo cuerpo físico resucitado, glorificado de Jesús, dice su palabra, que Él está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. ¿Dónde lo dice? En Hebreos 7:25. Ahí está
el Señor a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Qué es interceder? Es orar, es ponerse en el lugar de nosotros y decir, mira, sí, o sea, le está regando feo, pero Padre, veme a mí. Yo pagué el precio por él. Y está ahí intercediendo por nosotros, así como lo hizo en Juan 17, orando por sus discípulos, orando por nosotros, está ahí a la diestra del Padre. ¿Para qué? Para que seamos exitosos, pero no en las cosas materiales, no en las empresas, no en todo esto, sino para que seamos exitosos en la encomienda que Él nos dejó. Mira, si tú piensas que el éxito está en cosas materiales, acuérdate lo que Jesús les dijo, ayer lo vimos: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Sería súper chafa que su reino fuera de este mundo. ¿Sabes por qué? Porque en este mundo las cosas pasan. Este mundo, mira, no sé, amo mi guitarra, me encanta mi guitarra. No sabes lo que me costó conseguirla. Y no solo por el precio, sino porque es un instrumento vintage. O sea, es muy viejo. Es más viejo que algunos de ustedes y eso los hace más únicos y más importantes. Pero sabes que se puede incendiar mi casa y se prende mi guitarra. Y sí, voy a llorar mucho, ¿verdad? Pero el reino de Dios no es de este mundo, y eso es un ejemplo, pero tu carro, tu casa, tus joyas, tu fama, todo eso es pasajero, porque mira, hoy te aplauden, mañana te quieren crucificar. Todo eso es pasajero, y Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Él está intercediendo a la diestra del Padre, no para que tengamos cosas de este mundo, porque su reino no es de este mundo, sino está intercediendo por nosotros para que seamos exitosos en lo que tiene que ver con su voluntad, en la misión que nos ha dado, en la encomienda que nos ha dado, de ir por todo el mundo, predicar el evangelio, hacer discípulos. Y después de prometerles al Espíritu Santo, y mientras que Jesús ascendía a los cielos, nuevamente vemos a estos personajes, a los ángeles. Esos ángeles que por cierto, o quienes por cierto habían anunciado su primera venida, ¿te acuerdas? Quienes anunciaron y había alabanza y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y vemos esto, esos ángeles anunciando la venida y ahora anunciando su segunda venida, los ángeles. Hechos capítulo 1, versículo 10, lo vemos ahí. Hechos 1, 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, o sea, fue lenta la ascensión de Jesús, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así como vendrá, le habéis visto ir al cielo. Y hermanos, vemos aquí que una vez más no fue rápido, fue lento, suficiente tiempo para que ellos escucharan esto. Él vendrá, así como le ven subir, va a volver. Así que pónganse a trabajar porque les va a pedir cuentas. No les dijo así, pero intrínsecamente estaba, porque había hablado acerca de la encomienda. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Y esto es apasionante. Esto se recibe por la fe. Si tú no eres hijo de Dios, dices, ¿quién sabe qué rollos están diciendo? Porque estas cosas se disciernen espiritualmente, con los lentes de la fe. Y el Señor, sí, ascendió con un cuerpo físico, glorificado, lentamente, prometió que va a volver. Y quiero decirte algo, la resurrección hizo posible nuestra resurrección futura. O sea, ya está comprado el boleto para que nosotros en el futuro resucitemos también con un cuerpo como el de Jesús. Dice 1 Corintios 15, 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Amén. Primicias de los que durmieron es hecho. Déjame te explico esa parte. La primera parte no hay problema. Cristo resucitó de los muertos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Bien, lo creemos. Por la fe. No lo vimos físicamente, pero lo creemos por la fe y esa es una función del Espíritu Santo en nosotros. Pero dice después del punto y coma, primicias de los que durmieron es hecho. Y esa palabra primicias indica el primero en su clase. Es decir, tú dices, ok, Jesús resucitó, pero ¿no resucitó también Lázaro? ¿No resucitó también otros ahí en los evangelios que Jesús mismo resucitó? Sí. Pero la diferencia entre ellos y Jesús y nosotros en el futuro es que Lázaro resucitó. Increíble, milagro impresionante. Salió todavía apestoso y con todas las vendas y venía ahí, ¿no? Es interesante la historia y es real, un milagro real de Jesús. Pero después Lázaro se volvió a enfermar y se volvió a morir. Y ya.
acabó Lázaro. Todos los demás quienes resucitaron también se volvieron a morir. No están a la diestra del Padre así como Jesús, o sea, con su cuerpo físico. La resurrección de Cristo fue la primera en su clase. Ese cuerpo resucitado de Jesús fue un cuerpo perfecto, libre de enfermedades. Es un cuerpo libre de sufrimientos y un cuerpo que no volverá a morir. Por eso, cuando el Señor promete para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, no está hablando de un rollo ahí filosófico, de un rollo ahí medio raro, ¿no? Está hablando vida eterna con un cuerpo físico que no se enferma, que no sufre las consecuencias del pecado. ¿Qué te parece? Yo estaría contento, estoy contento por eso. Este cuerpo nos va a ser dado a nosotros, lo leímos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, de los que vamos a morir, de los que han muerto. Y este cuerpo nos va a ser dado a nosotros, dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 14. Y vamos a finalizar aquí, le invito al grupo de alabanza si puede pasar. 2 Corintios capítulo 4, versículo 14. Estas cosas, hermanos, son cosas que nosotros debemos de saber. Es parte de nuestra declaración de fe. Y es bueno dejar de perder nuestro tiempo en otras cosas e invertir nuestro tiempo en conocer estas cosas, porque es apasionante. Cuando hablamos de una esperanza, decimos, ¿esperanza de qué? Bueno, ¿no te parece que esto es una esperanza que vale la pena, en la cual vale la pena pensar? En que el Señor nos va a dar un cuerpo nuevo que no se enferma, que no se vuelve a morir. Dices tú, wow, esa es una esperanza. Y en eso yo quiero invertir mi tiempo pensando. 2 Corintios 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Fíjate la certeza que hay en Pablo. Y sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, ¿quién resucitó al Señor Jesús? El Dios Trino, el Padre. A nosotros también nos resucitará con Jesús. ¿Sabías eso? ¿Lo sabes? ¿Lo crees? ¿Lo vives? Porque si lo sabemos, si lo creemos, si lo vivimos, ¿sabes qué pasaría? Viviríamos cada vez más en santidad. Viviríamos cada vez más apartados del pecado. Viviríamos cada vez más en nuestro egoísmo, en nuestros rollos, en nuestros deseos, en nuestras cosas terrenales. Pero hoy lo estás escuchando, hoy lo estás sabiendo, y cada uno de nosotros decidimos si lo tomamos como una verdad, si lo vivimos como algo que realmente va a ocurrir. El que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Es más, el Padre ya nos ve resucitados. Nosotros todavía no. Dices tú, no, pues no. Cada vez me descompongo más, ¿verdad? Cada vez me voy envejeciendo más. Ahí van saliendo las canas y todo esto. Pero el Señor ya nos ve resucitados. El Señor ya nos ve justificados completamente. Ya nos ve resucitados, glorificados. Ya la obra está consumada. Nosotros lo único que estamos haciendo es disfrutar, espero que lo estés haciendo, disfrutar de esta nueva vida en Cristo, disfrutar del consuelo del Señor, disfrutar del amor de Dios. Y ese Dios que resucitó a Jesús nos va a resucitar a nosotros también. Te invito a que te pongas de pie, inclines tu rostro y vamos a concluir reflexionando como siempre lo hacemos. Pero no basta solamente con oír, con reflexionar y decir, no, pues sí, está padre, está bonito, qué emoción, sino para que podamos tomar acción en lo que hemos escuchado. Hay que oír y hacer. Si tú no has tomado algo que puedas hacer después de escuchar este mensaje, soy un fracaso como predicador. Pero si tú tienes el día de hoy algo que has escuchado de parte de Dios y a lo cual estás listo para darle respuestas, entonces, ¿sabes qué? Gloria a Dios. Porque es un mensaje, no es el mío. El arrepentimiento, digamos que el arrepentimiento por un lado es para vida eterna. Si tú no eres hijo de Dios, si tú no sabes ni de qué se trata esto, dices esto es chino, pero siento algo en mí, que el Señor está obrando en mi vida. Mira, todos estos beneficios que la resurrección de Cristo nos trae, están disponibles para ti. El Señor te los promete. El Señor no hace ninguna distinción y no dice, no, pues tú no. No, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque eres de México. No. El Señor pone delante de nosotros y dice, vengan todos los que están sedientos. Vengan y beban del agua gratuita
Si tú estás sediento, necesitado de la gracia de Dios, te reconoces pecador y dices, sí, soy pecador, lo único que he hecho toda mi vida es ofender a Cristo, ofender a Dios, pisotear su sacrificio, pero hoy me arrepiento de mis pecados. Todos estos beneficios que has escuchado están disponibles para ti. Yo te voy a invitar a que inclines tu rostro y medites en esto, porque tal vez pensabas que eras salvo, creías que creías, pero después de escuchar esto, el Espíritu te está trayendo convicción y te está diciendo, no te engañes. El hecho de ir a la iglesia no te hace creyente. El hecho de hacer tal o cual cosa no te hace mi hijo. Dice la palabra más, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquel joven rico que se acercó a Jesús cumplía gran parte de la ley, era moralmente mejor que muchos de nosotros. Pero Jesús le dijo, una cosa te falta, siempre te va a faltar una cosa, por más moralmente bueno que seas, por más bien que ocultes tu vida de pecado, tu perversión, siempre te va a faltar una cosa. Y es que delante de Dios, del Dios santo, 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 nosotros quedamos como inmundos, inmundos, inmundos. Y esa cosa que le faltaba al joven rico, Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, nada más. Hay que deshacerte de todo. Pablo dijo, todo lo que he alcanzado lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo, mis logros, mis éxitos, mi conocimiento, todas esas cosas terrenales que pasan, así como el cielo y la tierra van a pasar, el Señor te dice, déjalas, deséchalas, tenlas por basura y mira el tesoro que está frente a ti, que se recibe por medio de la fe. Es por gracia, es gratis. Y la fe siempre tiene que ver con accionar. Así que esa fe se manifiesta en el arrepentimiento, en decidir cambiar tu manera de pensar y decir, yo pensaba, así como el joven rico, que era buena onda, que no le hacía daño a nadie y que me iba al cielo, segurito, aunque sea de panzazo, pero llegaba. ¿Pero qué crees? Solamente hay una forma de llegar al cielo. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie, por más moralmente bueno que sea, va al Padre si no es por mí. Y Jesús resucitó y murió y resucitó para poner a nuestra disposición, a tu disposición, quien no eres su hijo, este derecho, esta potestad de ser llamado su hijo, de pasar de ser su enemigo a ser su hijo adoptivo. Pero también el Señor nos llama al arrepentimiento. Y otra vez repito, arrepentimiento es cambiar nuestra manera de pensar. Cambiar nuestra manera de pensar y dejar de caminar, quizás como hijos de Dios, en una vida mediocre, de cristianismo mediocre, de cristianismo con muy poco Cristo. Y voltear nuestro rumbo, cambiar nuestra manera de pensar para vivir una vida en santidad. Santidad es apartarse, separarte. Eso es santidad, apartarte de lo que ofende a Dios. Y sí, te lo tengo que decir, como discípulos, como hijos de Dios, hacemos cosas que ofenden a Dios. Hacemos cosas que transgreden la palabra, ya sea consciente o inconscientemente, o porque quizás no les damos el valor que debería de tener y decimos, no, eso no es tan malo, pero ve al Dios santo. Isaías, cuando lo vio, dijo, ay de mí, que siendo hombre, inmundo de labios, han visto mis ojos a Dios. El profeta, el que decía, ay de lo que los malos dicen bueno, ay de los que se embriagan, ay, cuando vio al Dios santo dijo, ay de mí. Y eso es lo que el Señor te ha traído para que puedas ver, para que podamos ver nuestra inmundicia. Si no eres su hijo, para que veas tu pecado al ver a Cristo. Para que si eres su hijo, también veamos nuestro pecado, porque siempre vamos a tener algo que cambiar. Y no es para que digamos, bueno, pues nadie es perfecto, así le doy, no le hace. No, siempre el contemplar al Dios santo nos va a llevar al arrepentimiento, a cambiar nuestra manera de pensar para vivir en esta nueva vida de santidad. No somos salvos por obras, pero sí el Señor preparó buenas obras para que andemos en ella. De antemano las preparó para nosotros. Ahora que somos hijos de Dios, la pregunta es, ¿estamos caminando en estas buenas obras? ¿En estas obras de justicia?
Eso es santidad, hermano. Santidad no tiene que ver con cómo te vistes o cómo te peinas o estas cosas. Santidad tiene que ver con una vida alejada del pecado. Y no por nuestras propias fuerzas, sino por el Espíritu Santo que Cristo nos da. Yo puedo estar en el lugar más inmundo, pero el Señor me llama a vivir en santidad. Así como Daniel estaba en el lugar más inmundo y decidió en su corazón no contaminarse. Lo decidió, no dijo: Babilonia, cambian porque me hacen pecar. Él decidió en su corazón no contaminarse con la comida. Es una decisión vivir en santidad, hermanos. Y la cruz de Cristo debe de hacernos ver y contemplar a ese Dios santo y caminar en santidad. Si no eres su hijo, arrepentirte de tus pecados, caer a los pies de esa cruz, así como aquel soldado que dijo: este era un hombre justo. Así como aquellos quienes creyeron, así como Nicodemo, así como José de Arimatea, quienes quizás no les cayó el 20 en ese momento, pero en su momento llegaron y dijeron: ¿sabes qué? Soy discípulo de Jesús. No me importa lo que pasa a mi alrededor, no me importan los romanos, no me importa el Sanedrín. Soy discípulo de Cristo, dame el cuerpo, voy a servirle, voy a hacer lo necesario para su obra. Eso es cristianismo, hermanos. Y eso es lo que queremos proclamar, es lo que queremos predicar desde este púlpito, desde este lugar. No ser ahí como se te ocurra, hazle como quieras, tú, todos son buenos, nadie es tan malo. Queremos que se hable la palabra de Dios y que se viva la palabra de Dios. Caminar en una vida nueva. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su preciosa sangre. La sangre de Jesús derramada en la cruz, su muerte, su resurrección, nos traen el poder a nosotros para vivir en santidad. No hay excusas. Y santidad tiene que ver con apartarnos, sí, de lo que desagrada a Dios, pero de unirnos, adherirnos a lo que contribuye a su obra. Así que nos deja mucho trabajo por hacer. Otra vez lo digo, con todo el amor, pero tengo que ser honesto con usted. ¿Le gustaría que yo sea honesto con usted? ¿Quiere que yo sea honesto con usted? Bueno, sea honesto usted también conmigo, pero con toda honestidad le digo, si usted busca una iglesia en la cual le van a dejar hacer lo que le dé su regalada gana, nadie se va a meter con usted, se va a sentar y se va a ir, le puedo dar el teléfono de varias aquí. Este no es el lugar. Y lo amo de todas maneras, ¿eh? Lo ideal es que diga: no, sí, quiero arrepentirme, quiero caminar en santidad, quiero hacer la obra de Dios, quiero ser de los que aman la obra de Cristo. Pero si usted decide que no, ¿para qué nos engañamos unos a otros? ¿Para qué le echo mentiras? ¿Verdad? No lo voy a hacer. Así que cada uno de nosotros meditemos, pensemos en lo que cada uno de nosotros tenemos que ajustar en nuestra vida, lo que tenemos que hacer. La alarma está sonando, la alarma de fuego está sonando. Cada uno de nosotros sabemos si pensamos que es simulacro o va en serio, pero yo te garantizo que no tienes comprada tu vida ni siquiera de aquí a que salgas de ese lugar. Y el Señor no quiere que perezcas, sino que procedas al arrepentimiento. El Señor no quiere que camines en una vida de mediocridad, sino que vivas en santidad. Y esto es lo que vemos del otro lado de la cruz. Esto se puede decir porque estamos del otro lado de la cruz. Jesús, gracias. Gracias, Señor, por tu precioso amor, por tu misericordia. Levanta tu voz, levanta tus manos. Gracias, Señor.